occipital. Vamos a ver el hueso occipital. El hueso occipital va a ser un hueso impar. ¿Dónde está situado? En la región posterior del cráneo. Va a formar parte de la base del cráneo. Forma parte de la base del cráneo. Pero no solo parte de la base, que sería esta, sino también me forma la porción más posterior de la bóveda craneal. Entonces forma parte de la base, pero también la porción más posterior de la bóveda craneal. Este hueso va a presentar en su porción central un orificio bastante grande. ¿Cómo se llama este orificio? Es el agujero magno. El agujero magno en el libro nos da algunas medidas, que son un promedio de las medidas. Si vamos a medir todos los agujeros magnos que hay en la prostoteca, vamos a ver que no siempre cumple estas medidas exactas. Pero en promedio, el diámetro antero-posterior siempre va a ser más largo que el diámetro transversal. El antero-posterior le da una medida promedio de 35 milímetros y el transversal de 30 milímetros. ¿Cuál es la función de este agujero tan grande? Comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral. Entonces comunica el cráneo con el conducto vertebral. En otras palabras, por aquí se va a comunicar con el tronco encefálico y la médula espinal. Da paso a la médula oblonga. Médula oblonga, o también nosotros lo conocemos con el nombre de bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, médula oblonga es lo mismo. Y van a pasar arterias y nervios. ¿Qué arterias? Las arterias vertebrales. ¿Y qué nervios? El nervio accesor. Porque los otros nervios de los pares craneales pasan por otros orificios que los vamos a ver más adelante, ¿no? Entre estos el agujero yugular, entre estos el agujero condilo, ¿no? Pero por este agujero magno pasa el nervio accesor. En el occipital se distinguen 4 porciones. 4 porciones. Estas van a estar en relación al agujero magno. La porción que está por delante del agujero magno se denomina porción basilar. Entonces tenemos la porción basilar. Lo que está por detrás del agujero magno va a ser la escama del occipital. Y lo que está, bueno, aquí el cuadrado está un poco pequeño, ¿no? Pero es desde aquí, desde el borde del agujero magno, lo llamamos porciones laterales. Entonces, ¿cuántas porciones había tenido el hueso occipital? 4. Una basilar, una escama y 2 laterales. Entonces, tenemos esas 4 porciones. Para comenzar el estudio de este hueso, cabe recalcar que tiene 2 caras. Todas sus porciones van a tener 2 caras. ¿Y cuáles son estas? Una cara endocraneal, que es esta, y una cara exocraneal, que es esta. Comenzamos. Tenemos la cara exocraneal. Como vimos, vamos a comenzar el estudio con la porción basilar. Entonces la cara exocraneal de la porción basilar va a presentar algunas estructuras. En esta imagen no se ve muy bien, así que vamos a usar la imagen de su línea. Aquí se ve más bonito. En la línea media y un poco posteriormente vamos a tener un tubérculo. Este tubérculo se llama tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo es rugoso.
Y como es rugoso, va a servir para la inserción de un músculo, rafe faríngeo. ¿Qué es un rafe? No saben, ¿no? Es como lorito, rafe faríngeo nada más, ¿no? Hagamos un ejemplo. Esta es la faringe. La faringe es un tubo, ¿no? Es un tubo muscular. Los músculos tienen más o menos esta disposición. ¿Qué orientación tienen? Oblicua. Y al otro lado, también oblicuo. ¿En algún lugar se unen estos dos músculos? Sí, aquí al medio, ¿no? Justamente a esa unión de los dos músculos se le llama rafe. Ese es el rafe faríngeo. Y por lo tanto aquí arriba va a estar el tubérculo faríngeo y ahí se va a unir el rafe de los músculos de la faringe, o también llamado rafe faríngeo. Fácil, ¿no? Anteriormente, sobre la línea media, vamos a tener una fosa que se llama fosita navicular. Una fosita navicular. Y muchas veces algo inconstante, pero que cuando está presente, está anterior y es mucho más pequeña, tenemos una fosita, que es la fosita faríngea. Entonces repetimos, fosita navicular, fosita faríngea. Todo esto en la línea media. Lateralmente, o sea, a los lados del tubérculo faríngeo, van a nacer algunas crestas de concavidad anterior. Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Se notan? Sí, ¿no? A estas se les llaman crestas musculares, crestas musculares. Por delante de estas crestas musculares va a haber otras crestas, que no son tan notorias, pero sí se las nota. Que son las crestas sinostósicas. Las repetimos, cresta muscular, cresta sinostósica. Esta cresta sinostósica es como una cicatriz que queda de la unión de las dos porciones del parietal, pero una posterior y una anterior, ¿no? Una basiconotomida y una basilar. Estas crestas son rugosas, por lo tanto van a servir para la inserción de músculos. El primer músculo va a ser el recto anterior de la cabeza. ¿Dónde se inserta este músculo recto anterior de la cabeza? Aquí. ¿Se inserta en la cresta muscular? Sí, pero gran parte de su extensión se está insertando entre las dos crestas, ¿no? ¿Se inserta en la cresta muscular? Sí, pero gran parte de su extensión también se va a insertar en el espacio comprendido entre las dos crestas. Y otro músculo, que es el músculo largo de la cabeza. Por delante de la cresta sinostósica, fíjense, hay un pequeño surco. Justamente ahí se va a insertar el músculo largo de la cabeza. Músculo largo de la cabeza. Listo. Con eso terminamos la cara exocraneal de la porción basilar. Ahora vamos a ver la cara endocraneal. Aquí en la imagen sí se ve muy bonita la cara endocraneal. Como ven, tiene forma de un canal, ¿no? De un gran canal, tiene esa forma, la cara endocraneal de la porción basilar. Pero tiene otra característica más. Vamos a ver una imagen. Aquí tenemos nuestro occipital. En nuestro occipital, esta sería la porción basilar. Como ven, anteriormente,
es bastante alta, ¿no ves? Fíjense, muy alta. Pero mientras va yendo hacia atrás, se vuelve más baja, más delgadita. Hasta que cuando llega al agujero magno, incluso es muy delgadita y ahí se encuentra el agujero magno. Esta línea no es tan recta, tiene más o menos esta forma. A esto se le denomina clivus. Ese es el clivus del occipital. Esta lámina que va desde una porción alta hasta una porción baja. Entonces, en la cara endocraneal de la porción basilar encontramos al clivus del occipital. ¿Con quién se relaciona este clivus? Con el bulbo raquídeo y con el puente, que en el libro le da otro nombre, le dice bulbo raquídeo o mielencéfalo, y le dice puente o metencéfalo. Pero con que se acuerden, bulbo raquídeo, médula oblonga y puente, todo está perfecto. Seguimos. Bordes de la porción basilar. ¿Cuántos bordes tiene? 4. Un borde anterior, un borde posterior y 2 bordes laterales. Entonces la porción basilar del occipital posee 4 bordes. El borde anterior es bastante fácil. El borde anterior está soldado, pegado, fijo a la cara posterior del cuerpo del esfenómeno. Fíjense, no toca a la mayor, no toca a la menor, solamente cara posterior del cuerpo. El borde posterior también es fácil. ¿Qué me está formando? Parte del agujero magno. ¿Qué parte? El borde anterior del agujero magno. Entonces, el borde posterior de la porción basilar endocraneal del occipital me forma el borde anterior del agujero magno. Y para terminar, los bordes laterales. ¿Qué vamos a usar otra imagen para los bordes laterales? Esta imagen. Fíjense, en los bordes laterales presenta un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco del seno petroso inferior. ¿A quién pertenece el surco del seno petroso inferior? A los bordes laterales de la porción basilar del occipital. Listo. Con eso terminamos la porción basilar. ¿Fácil? Fácil, ¿no? No está muy complicado. Porciones laterales. ¿Qué vamos a ver en las porciones laterales? En las porciones laterales vamos a ver 2 eminencias bastante grandes, lisas, convexas inferiormente, que reciben el nombre de cóndilos. Son los cóndilos del occipital. Fíjense, grandotes. 1 y 2. Entonces, en la cara exocraneal de las porciones laterales encontramos los cóndilos del occipital. ¿Hacia dónde están orientados? Hacia adelante y hacia el medio. ¿No son rectos? Son anteriores y mediales, convexos, lisos, y se van a articular con las caras o carillas articulares superiores del atrás. ¿Cómo son? Gruesos atrás y delgados adelante. Se nota, ¿no? Cómo van disminuyendo de grosor. Esos son los cóndilos. Estos cóndilos van a tener 2 fosas. Una fosa por delante y otra fosa por detrás. Entonces van a tener 2 fosas los cóndilos. Esta que está delante se le llama fosa condílea anterior.
Esa es la fosa condyle anterior. Y esta se llama fosa condylea. Nada más. Sabemos que es posterior, pero su nombre es solamente fosa condylea. Entonces tenemos la fosa condylea anterior y la fosa condylea. Esta fosa condylea anterior adentro tiene un orificio. Esta fosa condylea posterior, fíjense, también adentro tiene un orificio. ¿Cómo se llaman estos orificios? Orificio condyleo anterior, orificio condyleo posterior. Y estos orificios van a dar lugar a conductos. Este conducto se va a llamar conducto del hipogloso o conducto del nervio del hipogloso. Este agujero, por lo tanto, también se puede llamar orificio del conducto del hipogloso o también llamado orificio condyleo anterior. Este es el orificio condyleo anterior y va a dar lugar al conducto condyleo posterior. ¿Se entendió la diferencia entre fosa, agujero y conducto? Sí, ¿no? La fosa es la depresión. Dentro de la fosa hay un agujero y por dentro del agujero hay un conducto. Fosa condylea anterior, agujero condyleo anterior o también orificio del conducto del hipogloso. Y atrás la fosa condylea con su agujero u orificio condyleo posterior y su respectivo conducto. Lateralmente, fíjense aquí hay una superficie rugosa. En esta superficie rugosa se va a insertar un músculo, que es el músculo recto lateral de la cabeza. Músculo recto lateral de la cabeza. Cara endocraneal. En la cara endocraneal vamos a ver algunas estructuras. La primera, la que está más al medio. Dos tubérculos bastante grandes que se llaman tubérculos yugulares. Tubérculo yugular, tubérculo yugular. Y por aquí van a pasar algunos nervios. Más o menos por aquí se va a formar un agujero, que es el agujero yugular. Para alcanzar el agujero yugular, por este tubérculo yugular, van a pasar tres nervios. ¿Cuáles son? El accesorio, el bajo y el gloso faríngeo. Entonces esas van a ser las relaciones del tubérculo yugular. ¿Qué más tenemos? Aquí hay un orificio. Este orificio va a tener un conducto. ¿Cómo se llama eso? El orificio interno del conducto del nervio hipogloso. Aquí pasaban tres nervios, aquí va a pasar uno solo, el nervio hipogloso. Y posterior y lateralmente una apófisis, que es la apófisis yugular, que enseguida la vamos a estudiar mejor en los bordes laterales. Cara endocraneal de las porciones laterales. Ahora los bordes. Vamos a usar otra imagen. Esta es la porción lateral. ¿Cuántos bordes tiene? Tiene un borde medial, tiene un borde lateral y va a poseer dos extremos, un extremo posterior y un extremo anterior. Entonces, ¿cuántos bordes en realidad había tenido? Dos, uno medial y uno lateral. ¿Cuántos extremos?
uno anterior y uno posterior. El borde medial es bastante fácil. ¿Qué me está formando? El agujero magno. ¿Qué parte del agujero magno? El borde lateral del agujero magno. Recuerden, el borde anterior estaba formado por la porción basilar. El extremo anterior pegado a la porción basilar. El extremo posterior pegado a la porción escamosa. Y el borde lateral. El borde lateral tiene una apófisis. Ese va a ser nuestro punto de partida. Una apófisis bastante grande. ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis yugular. Y sirve para articularse con la carilla yugular de la cara posterior inferior de la porción petrosa del temporal, que ya la vimos en la anterior clase. Continuando, el borde anteriormente es escotado y tiene otra apófisis, fíjense, puntiaguda. ¿Cómo se llama? Apófisis intrayugular. Entonces posee también la apófisis intrayugular. Y entre estas va a poseer un surco. ¿Se nota este surco? Aquí también, fíjense ese surco. ¿Se nota? Ese es el surco del seno sigmoideo. Vamos a verlo en nuestra base de cráneo articulada que tanto nos ha servido. Esta sería la apófisis yugular, que se va a articular con la carilla yugular de la porción petrosa. Continuamos y más o menos por aquí estaría la apófisis intrayugular junto con el borde posterior del temporal. Le están formando un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero yugular, ¿no? Entonces, apófisis yugular, carilla yugular, apófisis intrayugular, agujero yugular. ¿Qué vena va a pasar por ahí? La vena yugular, vena del común. ¿Se acuerdan de la cara endocraneal de la porción mastoidea del temporal? Es esta, ¿no? Tenía este surco. ¿Qué se llamaba este surco? Surco del seno sigmoideo. Y fíjense, se continúa con el occipital, que se llamará surco del seno sigmoideo. Entre los dos forman todo el surco del seno sigmoideo, que tiene forma de una S. Ahora, este agujero yugular está dividido por la apófisis intrayugular. ¿En cuántas regiones? Dos. Una anterior y una posterior. Aquí pongan atención y en su libro subrayen eso con un rojo intenso, porque siempre ha sido pregunta de examen y siempre va a ser pregunta de examen. ¿Qué pasa por el agujero yugular? Entonces vamos a ver. En la región posterior, una vena, que es la vena yugular interna. Vena yugular interna. Ahora la región anterior, que es más grande, pasan más cosas. Vamos a tratar de verlas todas. Primero, van a pasar 3 nervios, pero esto también se divide en dos, una región anterior y una posterior. Para esto se usa un mnemotécnico. Adelante el glosofaringeo y atrás accesorio y vago. Entonces ya tenemos glosofaringeo, accesorio y vago. Va a pasar un seno venoso, el seno petroso inferior, el seno petroso inferior, y van a pasar 2 arterias, por eso las voy a pintar de rojo. Uno, este surco, ¿para quién era? ¿Se acuerdan? Arteria meningia media. ¿Por qué? Porque está al medio.
¿Qué arteria estará atrás en el occipital? Arteria meningia posterior. Entonces tenemos la arteria meningia posterior. Y tenemos una ramita, la rama accesoria de la arteria occipital. ¿Recuerdan la porción mastoidea del temporal? Apófisis mastoidea, escotadura mastoidea, eminencia yuxta mastoidea, surco para la arteria occipital. En ese orden, por ese surco pasa y luego viene por aquí. No creo que entre al examen, pero por si acaso. La arteria meningia posterior es rama de la faringia ascendente. Entonces, esas son las estructuras que pasan por el agujero yugular. En su libro, en la página 77 y 78, ahí está, subrayenlo. ¿Qué dice? La porción posterior del agujero yugular se relaciona con la vena yugular interna. Ahí está, la pintamos. La región anterior está dividida en dos. Una posterior. ¿Qué pasaba por la posterior? Accesorio y banco. Y otra anterior, atravesado por el glosofaringio. Y anteriormente a este, seno petroso inferior. Además, por la arteria meningia posterior, que es rama de la faringe ascendente, y la rama meningia de la arteria occipital. Subrayen eso ahorita en su libro, páginas 77 y 78. Siempre ha sido pregunta de examen y siempre va a ser pregunta de examen. Continuamos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Porción anterior para accesorio vago y glosofaringio, pero ya sabemos el orden. La escama del occipital. La escama del occipital va a tener dos caras, una exocraneal y una endocraneal. Vamos a usar otra imagen. Esta está un poquito borrosa. En su libro hay una imagen más bonita. En la cara exocraneal, justo al medio, va a presentar una protuberancia de forma triangular. Esta es la protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Por debajo de esta protuberancia, una cresta. La cresta occipital interna. En la cara endocraneal lo propio. Va a haber la protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna. Lateralmente a esta protuberancia y a estas crestas, o esta cresta, van a nacer 4 líneas. Una, dos. Línea nucal superior e inferior. Y aquí abajo, línea nucal inferior. Pero la línea nucal inferior es especial, es más larga. Tiene 2 porciones. Una porción medial y una porción lateral. Una porción medial, llega hasta ahí, cambia de dirección, da la vuelta en otras palabras, y lateral. Entonces, ¿cuántas porciones tiene la línea nucal inferior? 2. Una medial y una lateral. Hasta ahí todo claro, ¿no? Estas líneas nucales y este espacio entre las líneas nucales son rugosas, por lo tanto se van a insertar músculos. En la línea nucal superior se va a insertar el músculo trapecio. En la línea nucal inferior, el recto posterior menor de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Hasta ahí todo claro? Línea nucal superior,
Trapecio, línea nucal inferior, recto posterior menor, recto posterior mayor, todos de la cabeza. Ahora hay músculos que se insertan entre las dos líneas. ¿Cuáles son esos? Semiespinoso, fíjense, entre las dos, y el oblicuo superior de la cabeza, que está entre las dos. Ahora, ¿recuerdan los músculos que se insertaban en el temporal? Los recordábamos con las letras O, E, E. Occipito frontal, esternocleidomastoideo y espleno. Son los mismos que se van a insertar en las porciones laterales. Occipito frontal, esternocleidomastoideo y espleno. Esos son los músculos que se insertan. Aquí faltaría el recto lateral de la cabeza y lo que vimos adelante, el recto anterior de la cabeza y el largo de la cabeza. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Un poquito complicado, es más que todo memoria, ¿no? Pero si se ubican entre línea nucal superior y línea nucal inferior, no va a haber ningún problema. Continuamos. Cara endocraneal. Aquí se ve muy bonita la cara endocraneal de la escama del occipital. Igual que en la cara exocraneal va a haber una protuberancia. ¿Cómo se llama esta protuberancia? Protuberancia occipital interna. Igualmente, inferiormente a esta van a hacer una cresta, la cresta occipital interna. Esta cresta se va a bifurcar o dividir en dos si prefieren, y se va a ir a continuar con el agujero magno, ¿no? Sus bordes se van a perder y se confunden con el agujero magno. Pero antes de, o justo después de bifurcarse, forma una fosita ligeramente triangular, que es la famosa fosita verniana. Esa es la fosita verniana. Superiormente a esta protuberancia occipital interna, bueno, esta protuberancia también se le llama confluencia de los senos, porque aquí se van a unir varios senos, los senos transversos y el seno sagital superior. Superiormente tenemos el surco del seno sagital superior, y lateralmente tenemos los surcos para el seno transverso. Y como ven, aquí se van uniendo todos esos senos, y a eso se le llama confluencia de los senos, ¿no? Eso en cuanto a la cara endocraneal. Por la estructura de estos surcos y esta cresta se divide en 1, 2, 3, 4 fosas. Las dos fosas de arriba son las superiores, o también llamadas fosas cerebrales, y las dos fosas de abajo son las inferiores, o también llamadas fosas cerebelosas. Entonces tenemos fosa cerebral, fosa cerebral, fosa cerebelosa, fosa cerebelosa. Por último, para terminar el occipital, vamos a ver sus bordes. ¿Cuántos bordes tiene? 4 bordes. Aquí hay un ángulo que se llama ángulo superior. A partir de ahí nace 2 bordes superiores. Aquí hay 2 ángulos que se llaman ángulos laterales, y a partir de este nacen 2 bordes inferiores. Entonces, ¿cuántos bordes había tenido el occipital? 4. Si nos fijamos, tiene la forma de un rombo, ¿no? Estos bordes no son dentados, pero sí tienen forma de escama, ¿no? Fíjense, tienen forma de escama, por lo que van a formar una sutura, ¿no? Llamada sutura lambdoidea. Lo importante de estos bordes es sus
articulaciones. ¿Con quiénes se articularán estos bordes? Para eso vamos a ver nuestra imagen, que igual nos ha servido bastante, en donde vemos que los bordes superiores se articulan con el parietal y los bordes inferiores con la porción mastildea del hueso temporal. Y con eso terminamos lo que es